Desde 2009, Susana trabaja como investigadora en el área de entomología cuarentenaria de la Fundación para el Desarrollo Frutícola, la FDF, directamente en la investigación y gestión de diferentes proyectos con relación a plagas de importancia agrícola y cuarentenaria. Dentro de sus diferentes capacitaciones está la cría masiva de Lobesia botrana en España, el uso de la técnica de insecto estéril en Sudáfrica y en Nueva Zelanda, y también en Mendoza, tratamientos de post cosecha con irradiación en México y Ecuador, y actualmente forma parte entonces de la mesa técnica público-privada para apoyar en el control nacional de Lobesia botrana en Chile en representación del sector privado, entre otros temas más en los que se está desempeñando. Adelante, Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a Expo Chile Agrícola. Hola, muchas gracias por la invitación a Expo Chile Agrícola 2021. Gracias por la presentación también. Y voy a proceder a iniciar mi presentación. Me avisan inmediatamente si se ve. ¿Se ve la presentación, Alejandro? Viendo tu presentación, Susana. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Ok. Yo hago desaparecer la cámara en virtud de la velocidad de banda, aprovechémosla toda en la pantalla. Bueno, les vengo a presentar Drosophila Suzuki, la importancia de mantenernos informados. Voy a tratar en esta presentación relativamente corta de introducirlos y de que puedan conocer el impacto de esta mosquita que nos está molestando hace un par de años. Aquí. Bueno, de a poquito hemos ido viendo que es más común encontrar algunos de estos reportajes. Por ejemplo, acá les traigo un reportaje de el diario La Discusión de Chillán. Dice: vamos a tener que aprender a convivir con esta mosca y aprender a manejarla a tal nivel que no nos haga daño. En Mundo Agro, Drosophila Suzuki, una plaga que impacta la economía en el Synfruit, en red agrícola y así sucesivamente, ¿ya? Estamos frente a un problema que no va a ser de una o de dos empresas o de uno o de dos huertos, sino que va a afectar a toda la industria de manera transversal y principalmente asociado a los berries. Entonces vamos a incluir a los agricultores, a los exportadores, pero bueno, esta es una charla para poder ver qué hacer y tener una mentalidad optimista frente a este tema, ¿ya? La buena noticia es que, como bien dijo recién Horacio, se está juntando la industria, instituciones privadas, instituciones estatales, en búsqueda de nuevas soluciones y de transferencia para que tomemos esta responsabilidad como tarea de todos. Retomando, esta plaga entonces fue detectada en Chile el 2017, entró por el sur, Araucanía, los lagos, los ríos, y se ha ido distribuyendo de una manera muy rápida a lo largo de todo nuestro territorio nacional. A diferencia de otras especies de su género, porque tenemos otras especies de su género, por ejemplo, las mosquitas chicheras o conocidas como moscas del vinagre, esas no son consideradas plagas de importancia agrícola, porque atacan la fruta que está sobremadura o en descomposición. En cambio, esta mosquita tiene la ventaja reproductiva, desventaja agrícola, que va a tener una característica puntual asociada a la capacidad de dañar fruta que está en los árboles, es decir, en proceso de maduración. Producto directamente comercial. Por lo tanto, va a amenazar directamente la fruticultura chilena. Pero como sabemos, siempre, para poder atacar o controlar al enemigo, vamos a tener que conocerlo, ¿ya? Tenemos aquí algunas láminas para que podamos reconocer algunas características de esta mosquita. Los adultos, en general, estos son adultos, este es un adulto macho, esta es una adulta hembra, en general miden de 2 a 3 milímetros, son muy pequeñitas, y en el macho, en la izquierda, si ustedes pueden visualizar, posee en el borde superior de las alas dos manchas oscuritas. Estas manchas son las que le da el nombre a la especie. Ustedes la pueden reconocer como mosca de las alas manchadas. Pero ojo, la hembra no posee estas manchitas en las alas, pero posee algo mucho más complejo, que es su aparato ovipositor, que acá lo podemos ver ampliado. Tiene un gran tamaño, está esclerotizado y dentado, es decir, es mucho más firme que cualquier otro de los aparatos reproductores que podamos estar viendo en los drosofilios. Este aparato ovipositor es el que le va a permitir penetrar y romper la fruta para oviponer sus huevos. Esta es una de las características más importantes del daño que puede generar esta plaga. Acá les traigo una foto solo referencial porque a veces me dicen, uy, pero ¿qué tamaño es? Como acá tenemos una mosca, un díptero común y una drosófila macho.
de tal forma que ustedes pueden comparar los tamaños que estamos trabajando o que podemos visualizar. Un comentario técnico, Melanogaster, la Drosophila melanogaster es la más típica que nosotros podemos ver en vinagre, ¿cierto?, cuando empieza una descomposición, pero tiene una característica distinta a Suzuki. Posee solamente un peine sexual el macho. En cambio, el macho de Drosophila Suzuki posee 2 peines sexuales. Esta característica, además de, por supuesto, la presencia o ausencia de las manchitas en las alas, nos va a permitir identificar si estamos en presencia de Drosophila Suzuki, que es la que nos está generando o nos puede llegar a generar el daño. Y una característica que nos permite identificar una hembra de Drosophila Suzuki, si la comparamos con Melanogaster, estamos ocupando la referencia de Drosophila melanogaster como comparación porque en realidad es la mayoría, es la gran cantidad de mosquitas que caen en conjunto con Drosophila Suzuki en las trampas. ¿Cómo podemos identificar? ¿Se acuerdan que les comenté que tiene un ovipositor dentado de gran tamaño? Si se fijan en las espermatecas, estamos hablando de la parte genital de la hembra, si se fijan en las espermatecas, las pueden poner más o menos de 6 a 7 veces en el tamaño del ovipositor. En cambio, acá a la derecha abajito les traje una foto de la misma estructura, pero en Melanogaster, tiene menor cantidad de dientes, por supuesto, y las espermatecas son solamente 2 a 3 veces en el ovipositor. Eso nos permite ver la gran diferencia de tamaño. Pero ojo, no es la única drosofílido que posee las alitas manchadas. Aquí les traigo un ejemplo de Drosophila amplipenis, que la encontramos en territorio nacional chileno, y fíjense cuál es la diferencia. Acá, la hembra y el macho poseen estas manchitas en las alas. Acá podemos ver una hembra de Drosophila Suzuki, que es la que nos convoca, ¿cierto?, con su ovipositor muy dentado, y una hembra de amplipenis. Primero que todo, la hembra de amplipenis posee alas manchadas, a diferencia de la de Suzuki, y comparativamente tiene un mayor tamaño. Y acá a la derecha trajimos como ejemplo, en la izquierda un macho de Drosophila Suzuki, a la derecha un macho de amplipenis, y pueden ver que aunque ambos tienen alas manchadas, el tamaño y la diferencia en tamaño es evidente. Solamente como cultura general es importante que sepan que cuando hablamos de la ovipostura, para este caso, como tiene un ovipositor dentado, es capaz de romper la superficie del fruto y oviponer. Estos son los huevitos que ovipone. Son más o menos entre 0,6 a 0,8 milímetros, muy pequeños, de color blanco, y lo más importante acá son estos filamentos respiratorios que posee. Esto les permite mantenerse vivos una vez ovipuestos dentro de la fruta. Acá algunas imágenes ampliadas de cómo se vería en una mora. Fíjense, los filamentos pueden salir de la fruta, se ovipone, sale el filamento y permite la respiración. Las larvas en general no tienen muchas diferencias entre otros drosofílidos, no tienen cabeza, no tienen pata, se les denomina ápodas y acéfalas, pero principalmente la característica que podemos identificar en estados de desarrollo es cuando hablamos de la pupa, ¿ya? La pupa posee, a diferencia de las drosofílidos en general, posee unos espiráculos anteriores. ¿Se fijan estas ramitas que están arriba? Ya, esos espiráculos anteriores tienen ramificaciones, más o menos de 7 a 8 ramificaciones, y eso es súper característico de Drosophila Suzuki. Y la biología extremadamente resumida, podemos determinar que la hembra puede llegar a poner 600 huevos. Puede llegar a poner 3 huevos en un mismo fruto, pero ojo, varias hembras pueden oviponer en el mismo fruto, por lo tanto, en algunos ensayos se han visualizado 50, 60 individuos saliendo de un fruto. El ciclo es extremadamente corto, de 8 a 18 días, por supuesto asociado a los parámetros térmicos, mientras empieza a subir un poco la temperatura, su tasa de desarrollo va a ir siendo más corta. Su temperatura óptima de desarrollo es más o menos entre 20 y 25 grados Celsius, y se visualiza sobre 30 una disminución de la actividad de desarrollo. Tiene 10 a 15 generaciones al año, es capaz de vivir 66 días, y un detalle importante es que los adultos que se han capturado en otoño
son reproductivamente inmaduros, entonces eso sugiere, en general, que pasan el periodo invernal o su diapausa como adultos, pero sin capacidad reproductiva. Entonces, estos adultos podrían caer en trampas, pueden estar activos, pero comienzan a tener una actividad real sobre los 5 grados Celsius. ¿Por qué hablamos que esta plaga, además de que es capaz de ovoponer con su ovipositor en la fruta, en la planta, es capaz de tener ciclos cortos? Se desarrolla en un rango de temperatura sobre los 5 grados, que la verdad es que no es ni muy bajo ni muy alto. Pero una de las características más importantes es que es polífaga e invasiva, es decir, tiene una cantidad altísima de hospederos, tanto bibliográficos como detectados en Chile. Y la buena noticia es que tenemos algún tipo de trampa para poder atraparla. La mala noticia es que si nos vamos a su preferencia, vamos a partir por frambuesa, frutilla, mora, y en la última en la lista va a ser la trampa o el atrayente que nosotros queramos utilizar. Pero acá, como les comenté recién, la ovipostura en la fruta hace que el huevo se empiece a desarrollar, y una vez que eclosa el huevo dentro de la fruta, la larvita se empieza a alimentar dentro de la pulpa de la fruta. Por lo tanto, incluso podríamos ver el fruto solamente con un piquete por el exterior y ya se empezó a alimentar dentro del fruto. Acá tenemos un ejemplo del ataque en mora o de la plaga detectada en Chile en mora, en frambuesa, la foto número B, la foto letra B. La C, podemos ver larvas en arándanos y en frutilla. Por lo tanto, tenemos una amplia gama de hospederos generales. ¿Por qué es tan importante que nos fijemos en esta plaga y por qué tenemos que hacer muy bien las cosas? La industria de los berries para fresco, como para congelado, es una de las más dinámicas de la fruticultura chilena y representa, imagínense en términos globales, si nosotros juntamos fresco y congelado en los berries en general, 900 millones de dólares en exportaciones e ingresos para el país. Entonces, nosotros decimos, ¿pero por qué es tan importante la industria de berries? Nosotros sabemos, en los últimos 5 años, la industria de berries a nivel mundial desde Chile toma el 4º a 5º lugar a nivel internacional. Y ojo, que para el caso de los berries congelados, estamos en el 2º y 3er lugar. Esto es dinámico y va en movimiento, pero ha sido el trabajo realizado los últimos 5 años. Los berries chilenos están presentes en casi todo el mundo, en casi todos los rincones, presentan y tienen un gran prestigio a nivel mundial. Y este prestigio a nivel mundial no puede perderse de un día para otro. Imagínense este panorama. Va el consumidor en el extranjero, abre una bolsita de fruta congelada que compró en el supermercado y se encuentra con larvas de Drosophila. Por mucho que a uno le gusten los insectos, no suena ni es nada de agradable encontrarse las larvas en un producto de supermercado. Eso podría llegar a cerrar un negocio y empezar a cerrar mercados. Entonces, es ahí la importancia del manejo de esta plaga. No solo el sector exportador va a ser el que se ve afectado, sino que el sustento de la industria se basa en Chile. Son 27.000 hectáreas aproximadamente productivas de berries. Y por supuesto, todo lo que está asociado a la cadena productiva. Esta lámina creo que la guarden muy bien en su mente, porque esto es el peor de los casos. Si nosotros no hiciéramos ningún manejo, las pérdidas productivas podrían llegar al 80%, incluso al 100%. Entonces, si no me creen esta afirmación, podemos irnos a algunos datos internacionales muy exactos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 2008, se señalan mermas productivas de hasta 40% en arándano, 20% en frutilla, 50% entre mora y frambuesa, y se estimaron pérdidas en 422 millones de dólares. En el 2017, en Minnesota, para productores de frambuesa, se registraron más o menos entre 2 y 100% de la pérdida productiva, pero el promedio fue un 20%, lo que el cálculo aproximado fue más o menos de 2,36 millones. Otro daño o otro antecedente fue el 2011 en Cataluña, se perdieron el 80% de las frutillas, y en el caso de las orgánicas el 100%.
Y en Italia, en 400 hectáreas de berry se calcularon más o menos de 0,5 a 3 millones de euros entre el 2010 y el 2011. Se fijan que todos estos antecedentes al final nos permiten visualizar lo que podría llegar a pasar si no hacemos nada. Si bien para la realidad local o la realidad chilena no tenemos todavía cuantificación de los daños, hemos ido colectando información entre algunos trabajadores, colegas, exportadoras, y acá tenemos un ejemplo que de un muestreo en 8 comunas de la región del Ñuble, en 69 productores resultaron con, el 71% de estos 69 productores resultaron con presencia o algún tipo de daño en la fruta. Y si se fijan que dentro de este 71%, el 17% resultaron con un alto daño, más del 50%, y el 29% tuvo entre un 26 y un 50% de pérdida. Imagínense que esto es una media muestral de solamente 69 productores. Por lo tanto, este tipo de información nos va dando precedentes de lo que tenemos que hacer. Para el caso de otro ejemplo, proveedores del sector congelado, Maule, si se fijan en la semana 6, prácticamente el 80% de los proveedores en esa semana llegaban o tenían a lo menos una larva de Drosophila Suzuki en la fruta. Y haciendo memoria, la verdad es que una larva detectada, pero si hacemos la relación, lo más probable es que haya una mayor presencia en esos huertos. Y por último, solamente mencionarles, para el caso del impacto económico, mencionarles un caso que mencionaron en una charla de Chile Alimento, que hubo un rechazo de fruta en destino. Esta fue una exportación más o menos de hace un par de meses hacia Estados Unidos y rechazaron 8 contenedores de berries congelados. Esto equivale más o menos a 160 toneladas de fruta, y en los muestreos que se hicieron se encontraron aproximadamente 150 larvas por cada 100 gramos de fruta. O sea, un nivel altísimo de infestación. Ahora, si nos vamos a la norma, uno dice ya un nivel alto de infestación, si nos vamos a la norma, el FDA en Estados Unidos tolera hasta 4 larvas por medio kilo de fruta. Pero ojo, eso es lo que está en el papel, eso es lo que tolera Estados Unidos, pero la verdad es que las relaciones de los exportadores junto con los supermercados son tratos particulares, y en algunos casos perfectamente la tolerancia puede llegar a ser 0.